Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos, en esta tarde. Muchas gracias a la iglesia allí Nuevo Milenio por la invitación. Estamos siguiendo un estudio en el libro de Lucas, así que les voy a invitar a leer en el capítulo 1 del libro de Lucas. En algunas páginas, en algunas Biblias, la página es la 936, página 936. Lucas capítulo 1, vamos a dar lectura al versículo 27, cuando se presenta el ángel a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hemos en estas lecciones considerado acerca de María y su fe, y este mensaje que le dio el ángel. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y eso fue lo que consideramos la última vez. ¿Qué significa hallar gracia delante de los ojos de Dios? Y vimos cómo esto ocurrió en el Antiguo Testamento. No era la primera vez que una persona hallaba gracia delante de los ojos de Dios. En el caso especial, en forma soberana, Dios escogió a esta persona muy favorecida, como dice el versículo 28. Y el Señor es contigo, una mujer muy especial. Y hacemos aquel alcance que el extremo de idolatrar a la persona de María no estaría en lo correcto bíblicamente. Incluso ella, si pudiera decir algo, diría que no se hiciera. Pero está el otro extremo también, que es peligroso: considerar a esta mujer que aparece en la Escritura, escogida por Dios, muy favorecida, considerarla en menos, que podría ser el otro extremo. Bien, hemos visto entonces que no cualquiera hallaba gracia delante de los ojos de Dios. Era algo muy especial. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Abraham halló gracia delante de los ojos de Dios. Moisés halló gracia a los ojos de Dios. David halló gracia a los ojos de Dios. Y vemos acá una mujer, hoy día cuando se habla tanto del asunto de género, vemos a una mujer especial en la Escritura, y halló gracia delante de Dios. Y el versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Versículo 32: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que el ángel es el encargado de llevar este mensaje a María, la muy favorecida, la bendita entre las mujeres, porque el Señor estaba con ella. Así que podemos ocupar aquellos términos bíblicos sin caer en lo que es la idolatría o la veneración, como dicen también. Ella es muy favorecida, el Señor fue con ella, y es bendita entre las mujeres. Era una mujer de obediencia. María, una mujer obediente, una mujer humilde, una mujer dispuesta a obedecer los designios de Dios. Hágase con tu sierva. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Son palabras de María.
versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y antes de comenzar el estudio, decir que María, al igual que nosotros, necesita un Salvador. Lo necesitó y ella acudió al Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Y dónde vemos la humildad? Versículo siguiente dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ha mirado la bajeza de su sierva. Son palabras de María. Podemos ver la sujeción total a Dios, podemos ver la sujeción total al Señor, cuando aparece allí en la boda de Caná y le dice a los que iban a mover las cosas para que el Señor transformara el agua en vino: haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que Él os dijere. Así que tenemos que María necesitaba un Salvador, igual que todos nosotros, pero ella es una mujer humilde. Tiene que haber sido una señorita, una jovencita. Estaba desposada con José. Había un compromiso. Y que se le diga este mensaje, si nos pudiéramos poner en los zapatos, como se dice, de María, en la situación a la que se enfrentaba, y en el contexto que vemos más adelante en la vida del Señor, había también rumores, como siempre hay, porque tratan dentro del contexto de decirle al Señor que era hijo de fornicación. Había algo allí. Estaba su ciudad también, Nazaret, era una ciudad despreciada, y el mismo Señor le dicen, de Nazaret puede salir algo de bueno, que lo consideramos también en una oportunidad. Así que esta mujer, muy humilde también en su forma de aceptar la voluntad de Dios, sin miedo a lo que podía venir. Recordemos que la ley de Moisés, por uno o dos testigos, dos o tres testigos, ya se decidía todo asunto, y si había una mujer que había caído en este pecado de la fornicación, debía ser apedreada, debía ser apedreada. Por eso entendemos cuando José la deja en secreto. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Necesita Salvador. Ha mirado la bajeza de su sierva, de su esclava, y reconoce también allí la palabra que utiliza, es una palabra especial, la bajeza de su sierva, una mujer humilde de espíritu en el Señor, sujeta a los designios de Dios. Y ella piensa al futuro y dice, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Así que esta mujer era muy especial, pero tratémosla como la Biblia la trata, bíblicamente, ni más ni menos tampoco. Así que se le dice el mensaje a María, concebirás en tu vientre, concebirás en tu vientre, la concepción en el vientre. Y sabe que hay una doctrina, una falsa doctrina que habla también de la concepción de María. Así que cuidados también. Hoy día en Internet da para tanto que pueden, buscando el nacimiento del Señor, se puede llegar también a esto de María en su concepción. Entonces, el Señor, comienza todo aquí con el Señor. Lo importante es el Señor. Lo importante no es María. Se le menciona a ella como la madre de Jesús. La persona importante es el Señor, es Jesús. Cantamos un himno, Jesús, qué dulce nombre a los que te queremos. Y para los que amamos al Señor, queremos al Señor, su nombre es amado, es apreciado. ¿Y qué significa su nombre? Y llamarás su nombre Jesús. Cuando van a ser un niño o una niña, se preocupan los papás de ponerle nombre, y comienzan a ver qué nombre se le va a poner, porque ponerle nombre es importante a los hijos. Comienzan allí a darse nombres, pero acá José y María no tuvieron ese problema. Quien le pone el nombre al niño es el ángel. Y aquí le dice a María, y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús.
En ese tiempo recordemos que no había nada de tecnología para saber el sexo del niño, pero el ángel le dice que va a ser varón, va a ser un hijo, y va a llamar su nombre Jesús. Todo el embarazo va a estar bien, porque le dice que va a concebir en el vientre y va a dar a luz. No iba una especulación de tal vez sí llega al final de término el embarazo, o tal vez no. Es todo seguro aquí con el Señor. Se le dice a ella, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, o sea, llegarás al final del término del embarazo, y cuando el niño nazca llamarás su nombre Jesús. Todo programado, todo ordenado, nada dejado a la casualidad, porque cuando Dios tiene planes con nosotros, no deja nada al azar, no hay casualidades en el mundo del Dios soberano. El Dios soberano tiene sus planes, tiene sus propósitos, y para nosotros también, hermanos, para nosotros también. Nosotros nacimos en este mundo con un propósito. Dios escogió la familia en la cual nacimos. ¿Había pensado en eso? Nosotros, cada uno, no pudo elegir la familia en la que nació, no pudo elegir sus padres o sus hermanos, no pudo. Los amigos tal vez los podemos elegir, pero a sus familiares no lo pudo elegir. O la forma en que fuimos criados, o en la ciudad que fuimos criados, o que nacimos en la ciudad que nacimos, nada de eso depende de nosotros. Es todo por obra de la soberana voluntad de Dios. Y si lo pensamos de esa forma, podemos estar agradecidos los que estamos aquí. La mayoría nació en el mundo occidental, regido por las doctrinas, por las costumbres judío-cristianas. ¿Qué hubiera pasado si en la soberana voluntad de Dios alguno de nosotros hubiera nacido, por ejemplo, en la China, en el mismo año que nacimos, pero nacer en la China, nacer en Arabia Saudita, nacer en un país musulmán, nacer en la India, donde hay más de 1 millón de dioses? La soberana voluntad de Dios, en su gracia, permitió que naciéramos en nuestros países latinoamericanos, países que están en el lado occidental, donde de que nacemos sabemos que la costumbre, las tradiciones, todo viene del cristianismo, del judaísmo. Se fija, ya tenemos un privilegio que no dependía de nosotros. Aquí no se deja nada al azar. Nacimos y estamos con un propósito. El propósito del Señor era claro en su nombre. Los judíos le daban mucha importancia al nombre que le ponían a sus hijos. Lo vimos con Juan el Bautista, cuando le preguntan a su padre y dice, se llamará Juan, y se sorprenden porque nadie en su familia se llamaba Juan, pero Zacarías dice, Juan será su nombre porque había tenido la visión de ángel, había quedado mudo por su incredulidad, así que no dudó cuando le puso por nombre Juan. Y vimos al Señor entonces aquí, llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? Significa Salvador. Salvador. Otra traducción es, cuando leemos en el Antiguo Testamento el nombre Josué, tienen un mismo origen, tienen similitud los nombres, porque el nombre de Jesús en el tiempo y en los judíos era muy común. Jesús, Salvador. Vamos a ir a Mateo, que nos da una explicación más acerca de este nombre. Jesús, qué dulce nombre, a los que te queremos. Dice Mateo, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya dijimos por qué la quería dejar secretamente. Porque si él la denunciaba o decía lo que estaba pasando, iban a apedrear a María. Así que esto era algo grave. La fe de María también tenía que ver con esto, lo que le podía pasar a ella, si se encontraba que ella había concebido, que estaba embarazada, que comenzaba a crecer su vientre sin ella estar casada. Era terrible lo que le podía pasar, pero ella creyó. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos que a María se le dijo lo mismo, que el Altísimo iba a venir sobre ella, acá el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, así que no tuviera temor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahí da la explicación, porque él salvará, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es lo importante, hermanos, cuando se le anuncia a María el significado del Señor, llevaba consigo el propósito del Señor. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor, desde su nacimiento, se sabía el propósito el cual tenía él aquí en la tierra. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Puso su rostro firme como un pedernal para ir a la cruz. Nada ni nadie le movió de su propósito. Satanás, el diablo, quiso tentarlo. Y el Señor no se dio. Allí 3 veces, por lo menos vemos, escrito está, le decía el Señor, escrito está, y escrito está. Y eres hijo de Dios, le decía Satanás. He aquí una virgen concebirá, dice el versículo 23, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Y de dónde sale esta profecía? ¿Por qué cambia el nombre allí? ¿Por qué no dice Jesús? Dice Emmanuel. Y eso está explicado en Isaías el capítulo 7. Isaías capítulo 7. Podemos pensar en María, si era también una mujer piadosa, tenía que tener conocimiento de las profecías que habían acerca de este nacimiento del Mesías. Todo el pueblo de Israel, los piadosos de Israel, esperaban el nacimiento de un Mesías e iba a haber una señal. ¿Cuál sería esa señal? Mateo dice, todo esto se cumplió todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Así que vamos a leer lo que dijo el profeta. Se está refiriendo al profeta Isaías en el capítulo 7. Isaías capítulo 7, dice el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Este libro de Isaías, 700 a 750 años antes que naciera el Señor, se escribió. Y estaba profetizado. Sin lugar a dudas, no es por si acaso, la cosa del Señor no es casualidad, nada. Está todo claro. No es como estos pseudo profetas que aparecen en el mundo y los veneran como profetas y dicen Notre Dame dijo esto y uno ve lo que dijo y no tiene ningún orden. No, aquí está claro lo que era la profecía. El Señor mismo os dará señal. ¿Y cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí se nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. O sea, la persona que iban a ser es Dios hecho hombre. Aquí mismo, en el capítulo 9 de Isaías, capítulo 9, versículo 6, aparecen 2 cosas. Aparece un niño y aparece un hijo. Bueno, en el caso del anuncio a María, del anuncio a José, se está haciendo referencia al niño. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando se le da el anuncio a María, a José, se ve a este niño que va a nacer, y el hijo que nos fue dado, refiriéndose al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios naciendo en este mundo. Y obviamente esto es un misterio, y lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio? Dios fue manifestado en carne. Ahí está. El anuncio del ángel a María, el anuncio del ángel a José, profetizado por el profeta Isaías, 700 o más años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo el resumen de la vida de nuestro Señor cuando anduvo aquí en la tierra. Así que el profeta Isaías, sus palabras fueron recordadas allí por Mateo. Esto se cumplió, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá. No sabemos si María tenía en mente esto cuando ella escucha estas palabras. Ella estaba pensando, bueno, no conozco varón. Y nos dice la Escritura que era virgen. No conozco varón, es virgen, y se le dice que va a concebir un hijo y llamará su nombre Jesús. Así que podemos pensar si era una mujer piadosa, lectora de la palabra, también puede haberle venido a la mente lo que era la profecía. Cantábamos un himno al comenzar respecto a la oración, que llevemos todo en oración, y cuando oramos, nosotros oramos a nuestro Padre. La religión a veces repite incansablemente, Padre nuestro que estás en los cielos, y continúa todo el rezo, y lo repite una y otra vez. Pero cuando uno es creyente, estas palabras se transforman en vida en nuestros labios y conectan con el Señor, con Dios, y podemos decirle Padre, Padre nuestro. Y el Señor dejó también para la oración en Juan capítulo 14, respecto a su nombre, dice Juan 14, 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este es el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, cuando nosotros terminamos de orar, decimos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. No es porque a nosotros se nos ocurrió. A veces hay hermanos que comienzan su vida cristiana y comienzan a orar, pero cada cosa en la oración también tiene un respaldo en la Escritura. ¿Por qué terminamos las oraciones de la forma que terminamos? ¿O por qué comenzamos nuestra oración dirigiéndonos al Padre? Es porque está establecido aquí en la Escritura. Y si le pedimos algo a Dios el Padre, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí Él dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está el propósito y la conexión con el nombre que le va a ser puesto a este niño que van a ser. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, nuevamente lo repite, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que no es ocurrencia nuestra, no es porque a alguien se le ocurrió, es porque la Escritura, el Señor lo dice, por el nombre que se le puso a nuestro Señor, llamará su nombre Jesús. Y si algo pedimos en el nombre del Señor Jesús, el Padre lo hará. Y el Señor lo dijo aquí, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, nuestra oración dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, ¿qué función cumple en la oración?
Aprovechamos este paréntesis para decir que a veces no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu Santo ordena aquellas oraciones, conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y nosotros a veces pedimos tal vez de mala manera, pero sabe el Espíritu lo que nosotros queremos en realidad y lo transforma y lleva al cielo oraciones perfectas. Así que la Trinidad, la Santísima Trinidad también obrando allí en lo que es la oración. Pidamos entonces con toda confianza en el nombre de nuestro Señor Jesús, como se le puso su nombre allí. Y en cuanto a lo que es la muerte del Señor Jesucristo allí en la cruz, Juan 19, cuando aparece este hombre político, Pilato, un hombre que fue un cobarde, tuvo miedo al pueblo, teniendo toda la autoridad, todo el poder, se lavó las manos y entregó al Señor, sabiendo que era inocente, dice, yo no hallo delito en este hombre, no hallo delito alguno. Luego, como advertencia, porque Dios siempre da advertencia, su mujer viene y le dice, no tengan nada que ver con este justo, porque había padecido por sueños, pero él igual lo entregó. Dice Juan 19:19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús, Jesús, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sabe que el título que se ponía ahí en la cruz era el crimen? Era el crimen por el cual la persona era condenada. Y este hombre escribió esto, sabiendo que no había delito en él, sabiendo que era inocente, habiendo liberado a Barrabás, él escribe luego, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Ese fue su crimen? ¿Ese fue su crimen? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está su nombre. Y acompañado, obviamente, por su ciudad, de donde él era, Nazareno, de Nazaret, todo lo que el hombre le hizo al Señor, desprecio tras desprecio. Y cuando la iglesia comienza a predicar este mismo nombre, Jesús, Jesús despreciado obviamente por los hombres, puesto allí como si fuera un crimen sobre la cruz. Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículo 9, Hechos 4:9, dice, puesto que hoy, el contexto es Pedro y Juan, que habían sanado a un hombre paralítico, y se le empieza a interrogar por eso. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Se le pregunta. Sea notorio, responden ellos, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y ahí hacemos también una reflexión de nuestras sanidades. Si en algún momento Dios nos ha sanado, como es el caso mío, más de alguna vez Dios ha dado sanidad en mi cuerpo, ha sido por la oración, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pero como hemos dicho en otras oportunidades, puede haber una persona que Dios haya sanado, pero eso no significa que aquella persona tenga salvación. Son dos cosas diferentes. Hay personas que son sanadas, pero como los 9 leprosos que el Señor sanó, fueron malagradecidos. Solo uno volvió. De los 10, uno volvió. 9 fueron malagradecidos. Y ese que volvió, el Señor le habló de la salvación. A veces por misericordia, Dios sana personas de sus cuerpos. Conozco el caso de un matrimonio que estaba a punto de morir.
se pidió oración, se oró por ellos, están sanos ahora, están sanos, pero han sido sanados de su cuerpo. El Señor en su misericordia les ha dado una oportunidad nueva para poder creer el Evangelio, pero si ellos no creen el Evangelio, al momento de su muerte, el lugar es el mismo que aquellos que nunca han conocido ninguna sanidad del Señor. Versículo 11 dice, este Jesús, menciona allí su nombre, este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ese es el pago del hombre, poniendo allí carteles, Jesús Nazareno, la causa de su muerte. La piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12, conocido, que lo sabemos desde la escuela dominical, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús, solamente el nombre de Él nos puede dar salvación. En ningún otro nombre hay salvación. Y podemos repetir esto, ya que estamos viendo el anuncio a María, porque hay personas que buscan salvación en María. Hay personas que buscan salvación o algún milagro en los llamados santos. Pero ¿qué dice la Escritura? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El mundo lo desprecia, el mundo se burla, el mundo hace chistes a veces del Señor, pero para nosotros su nombre significa Salvador. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, quien quiso nuestras almas redimir. El libro de Pablo a los Filipenses, libro de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, algunas Biblias, la página 1088. Dice versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Allí aparece acompañado por la palabra Cristo. La palabra Cristo es la misma palabra Mesías, es la misma palabra ungido. Para los israelitas era la palabra Mesías, el ungido. Para los griegos era la palabra Cristo. Ahí está el nombre Jesús, acompañado por aquella palabra. Haya este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí aprovecho de hacer un paréntesis porque lo he escuchado en algunas reuniones y no lo encuentro correcto, por eso lo digo, y primero lo verifiqué. Si uno lee el pasaje, el Señor no se humilló al hacerse hombre. Si nos fijamos bien, el Señor dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí, hasta ese momento, todavía el Señor no habla de humillación. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que decir, el Señor se humilló al hacerse hombre. Nosotros entendemos que para Dios el hacerse hombre tiene que haber sido algo tremendo. Nuestro Creador viniendo a este mundo, tomando esta forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero si la Biblia no lo dice, que el Señor se humilló al hacerse hombre, no lo podemos repetir.
Su humillación fue cuando él estaba en una condición. Eso es lo que menciona. Condición de hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está el nombre, que es sobre todo nombre. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús, lo que hemos estado estudiando, el nombre profetizado por Isaías, el nombre puesto por el ángel, dicho a María, dicho a José, el nombre en el que debemos orar nosotros, nuestras oraciones, el nombre por el cual podemos ser sanados, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todas las huestes espirituales en los cielos van a doblar su rodilla. Los que están en la tierra, todos nosotros que estamos aquí en esta sala, vamos a tener que doblar nuestras rodillas. Los creyentes en adoración, obviamente, pero el inconverso también va a tener que doblar su rodilla en algún momento. Y ya no va a ser va a ser como juicio, pero todos van a doblar sus rodillas, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, cielos, tierra, y debajo de la tierra, y debajo de la tierra. No es un mito, amigo, que escuchas en esta tarde, no es un mito todo del infierno. Hay un estudio también muy largo acerca del infierno, todas las menciones que tiene la Biblia acerca del infierno es un lugar real. Por más que nosotros pensemos o queramos pensar que no es real. Cuando se muere un familiar nuestro querido y sabemos que él no ha conocido al Señor como su Salvador personal, sabemos dónde está según la Biblia. Quisiéramos que ese lugar no existiera, que ojalá no sea verdad que él está sufriendo en tormentos, en angustia, pero es verdad, hay un lugar. Dios hizo aquel lugar destinado para el diablo y sus ángeles, pero también el ser humano en su desobediencia va a ese lugar. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, en aquel nombre que le puso el ángel, y le dijo a María, llamará su nombre Jesús, y se le agrega a José porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos habla de nuestro Señor también como el autor y consumador de la fe, pero utiliza este nombre Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Aquel niño que vino a este mundo, que desde pequeño sabía quién era, porque a los 12 años lo encontramos en el templo diciendo a sus padres, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice el pasaje. Hemos considerado nuestra fe, nuestras creencias, en lo que creemos. ¿Dónde está fundada nuestra fe? Hay un coro que cantamos con los niños acerca del sabio. El sabio sobre la roca edificó.
El necio edificó sobre la arena. Y cuando vienen las tormentas, cuando vienen las lluvias, cuando vienen las aguas, lo que está fundado sobre la roca permanece, pero lo que está fundado sobre la arena no permanece. ¿Dónde hemos estado fundando nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras creencias, lo que decimos creer? El Señor Jesús dice, el autor y consumador de la fe, y nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, que nuestra vista, que nuestra mirada espiritual no se desvíe. Es muy fácil que la desviemos con todo lo que está pasando en este mundo. Nos tocó vivir una generación complicada, pero tenemos aquí una promesa. Si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos a estar bien. Y el libro de Apocalipsis, acerca del nombre de Jesús, también nos da un detalle. Apocalipsis al final, el capítulo 22, dice el versículo 18. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Podemos quedarnos meditando en estas palabras. El Señor Jesucristo viene. Hebreo nos dice, he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pedro escribe también acerca de los burladores, que dice, desde tiempo que estamos hablando del advenimiento de nuestro Señor, pero aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aquí dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué es lo que nos puede impulsar a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? El meditar, el pensar que el Señor Jesucristo viene, y viene pronto, viene en breve, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos transformados en abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. El Señor bendiga su palabra en esta tarde.